¿Qué tal, amigos? Tenemos una noticia muy emocionante que compartir contigo en esta edición especial de Últimas Noticias de hoy. Y es que se ha aprobado un nuevo cheque de estímulo estatal de $800. Se trata de un nuevo impulso financiero adicional, el cual está diseñado para brindar alivio a individuos y familias que continúan enfrentando dificultades económicas en este año 2024. Es crucial que estés atento a las fechas de pago y a los montos que te vamos a mencionar para asegurarte de recibir este beneficio sin problemas. Acompáñanos mientras vamos a proporcionarte todos los detalles sobre cuándo puedes esperar recibir este importante pago y cómo será distribuido los fondos. Es hora de prepararte para este impulso financiero que puede marcar una gran diferencia en este momento de tu vida. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores. Si quieren recibir $800 por 24 meses consecutivos, obteniendo un total de $19,200. Entonces puede que este programa de estímulo económico que se está otorgando en el estado de Maryland pueda interesarte. Para lograrlo se cuenta con un presupuesto de $4 millones. Este cheque de estímulo será distribuido entre miles de residentes actuales del estado de Maryland. Es parte de un programa de ingresos garantizados, el cual busca ayudar a las personas mayores y a los adultos jóvenes que pasaron por el sistema de cuidados de crianza. Los dos grupos comenzarán a recibir dinero de este programa durante este año 2024. Los beneficiarios podrán usar este dinero para gastar en lo que quieran, ya que no hay una lista de productos o servicios establecidos para demostrar en qué se ha gastado. Todos estos jóvenes deben haber superado la edad del sistema de cuidado de crianzas para ser elegibles. La segunda selección será para el grupo de adultos mayores, de las cuales se elegirán otra cantidad de personas. Tenemos la esperanza de que este programa saque a los residentes de Maryland de la pobreza, preparando a algunos residentes más vulnerables para el éxito ahora y en los años venideros, incluso después de que finalice el programa. Esto es parte de un programa piloto que se volverá una realidad, que establezca a partir de los siguientes años siempre y cuando los resultados sean favorables para el estado de Maryland. Pero este no es el único estado que actualmente está ofreciendo alivios económicos. Y es que exactamente en este mes de febrero, otro estado está ofreciendo pagos de $550. Luego de que la gobernadora Gretchen Whitmer aprobara recortes de impuestos por $1,000 millones en marzo del año pasado 2023. El estado de Michigan enviará cheques de estímulo a más de 700,000 hogares. Gretchen Whitmer afirmó que los ciudadanos deberían esperar que los cheques comiencen a enviarse en este mes de febrero, a medida que el Estado aumenta su beneficio del impuesto sobre la renta del trabajo. La ley estatal, que ya está aprobada, tiene como objetivo entregar nuevos controles de estímulo para aumentar el crédito fiscal por ingreso del trabajo de Michigan, por lo menos desde el 6% hasta el 30% del crédito fiscal federal. Según el Servicio de Impuestos Internos, los habitantes de Michigan que ganan menos de $63,000 por año y que tienen ingresos por inversiones inferiores a los $11,000 son elegibles para este crédito tributario por ingreso del trabajo federal. Los destinatarios serán los contribuyentes que cumplan con los requisitos para el crédito tributario por ingreso del trabajo tanto del año 2022 como 2023. Este crédito se basa en los ingresos del hogar y de los hijos dependientes
y está destinado a ayudar a los ciudadanos que trabajan pero que no ganan mucho dinero. El cambio de la política prácticamente reduciría los impuestos que deben pagar los hogares del Estado, pues a partir de este mes de febrero se enviarán cheques por correo para reflejar la menor carga fiscal. La propuesta inicial por parte de Gretchen Whitmer pedía la emisión de $180 en cheques de alivio de la inflación, pero lamentablemente no pudo conseguir suficiente respaldo republicano para ello. Sin embargo, el 1 de marzo del año 2023, el Senado estatal derrotó la iniciativa y aprobó la ley sin los cheques de $180, ahorrando al Estado casi $800 millones. Aunque el monto exacto que cada familia recibe como beneficio puede llegar a diferir ligeramente, el monto promedio será de $550. Las familias podrían recibir un máximo de hasta $2.080, anteriormente conocido como crédito fiscal para familias trabajadoras. El crédito fiscal por ingreso del trabajo fue diseñado para ayudar a los ciudadanos de bajos ingresos. A partir del año 2022 y 2023, esto abarcaba a personas con ingresos inferiores a los $59.000 e ingresos por inversiones inferiores a los $10.300. Dependiendo de su nivel de ingresos, su estado civil, el número de hijos e impuestos sobre el estado de discapacidad, ciertas familias pueden recibir pagos de hasta $2.080. Tal y como afirmó Whitmer, los controles de estímulo llegarán a beneficiar directamente a la mitad de los niños en Michigan, a los padres, a las madres, para que puedan usar este dinero extra para pagar cuentas, poner comida en la mesa y comprar útiles escolares. El estado de Michigan colocará $550 en los bolsillos de más de 700,000 familias, antes de lo previsto, quintuplicando el crédito fiscal para familias trabajadoras. Dado que muchos estadounidenses todavía tienen dificultades financieras en esta economía de alta inflación, los expertos financieros creen que esta cantidad de dinero podría beneficiarlos enormemente, pues la inflación está disminuyendo y el salario neto está aumentando en todo el país, lo cual demuestra que las iniciativas por parte del presidente Biden en Washington y los esfuerzos estatales están empujando a Michigan en la dirección correcta. Sin embargo, el gobernador destacó que el estado de Michigan seguiría profundizando, recortando gastos e impulsando la economía, pero en general a Estados Unidos todavía le queda un largo camino por recorrer antes de que los ciudadanos se sientan algo de consuelo. Según Scott Bauer, director ejecutivo de la empresa de educación financiera Prosper Trading Academy, el hecho de que los estadounidenses estén actualmente al límite no es saludable. La mayoría de la gente no tiene suficiente dinero ahorrado, y parte de esto se debe a la inflación, el cual tiene un efecto a largo plazo en el mundo. Pues así es, señores, a partir de esta semana el Departamento de Tesoro de Michigan estará enviando por correo los cheques de forma continua durante las siguientes 5 a 6 semanas, utilizando información de los empleados que presentaron su declaración de impuestos del año 2022. El Departamento del Tesoro de Michigan va a verificar quién está calificado para recibir este cheque. Los contribuyentes elegibles recibirían los cheques en papel automáticamente y no van a necesitar realizar ningún tipo de acción adicional.